Así es, como lo habíamos mencionado al inicio del programa, hoy se celebra el Día Mundial del Teatro y Folclore, y nos acompaña esta vez la investigadora, integrante también de varios grupos musicales y grupos también de teatro y de ballet nacional, la señora Victoria Armas. Victoria, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenida a Contacto Perú. ¿Cómo estás? Encantada de estar aquí. Solamente una precisión. Yo trabajé en el Ballet Nacional durante 25 años de mi vida y después fui invitada a trabajar en la Escuela Nacional de Folclore y allí he estado 28 años más. Así es que tengo una larga trayectoria trabajando en la danza y en la escuela aprendí muchísimo más del folclore y he visto cómo se trabaja desde el conocimiento mismo de las manifestaciones dentro de las comunidades y luego se proyectan en los escenarios. A través del folclore. Como bien decíamos, hoy se celebra el Día Nacional del Folclore, pero habría que un poco indagar qué está sucediendo con el folclore en el país, de qué manera se ha ido desarrollando el folclore en el Perú. Hace solamente unos días hemos tenido la brillante actuación de talentos folclóricos en la inauguración y la clausura de los Panamericanos 2019. Bueno, pues orgullosos peruanos de poder visibilizar el huayno, la música negra, tantas danzas que hay y tanto folclore que poder mostrarle al mundo. Y emocionarnos con ello, ¿no es cierto? Así Efectivamente, es. Déjame en este Día Mundial del Folclore, en primer lugar, saludar a cada comunidad que existe en nuestro país que produce, que crea estas manifestaciones. El folclore en nuestro país es un folclore absolutamente rico, ¿no es cierto? Y esto lo hemos visto, por lo que tú estás recordándonos ahora en esta clausura de los Panamericanos, y ese folclore en sus inicios, lógicamente, está en las comunidades y a ellos mi saludo porque mantienen vivo todas estas manifestaciones. Ahora, esas manifestaciones se proyectan en la ciudad, ¿no es cierto? Se proyectan en Lima y en todo el país, en todo el Perú, en distintos escenarios, en múltiples escenarios. Entonces, pero vayamos a ver la realidad del folclore, porque hablamos de las celebraciones, pero miremos un poco más allá de la celebración, claro, y veamos la realidad del folclore en el Perú, de qué forma el Estado apoya al folclore y de qué forma también a los talentos del folclore. Mira, no puedo dejar de mencionar en este momento que se ha cometido un atropello muy grande con uno de los grupos emblemáticos que representaba a la Escuela Nacional de Folclore José María Arguedas, y ese atropello se da fundamentalmente dentro de la misma escuela por su autoridad máxima. ¿Estás haciendo una denuncia? La denuncia ya se ha hecho pública, la denuncia se ha hecho también ante las distintas instancias ministeriales, llámese Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, la PCM. Esas denuncias están siendo ya no conocidas, están de alguna manera siendo tramitadas, ¿no? Tengo entendido que la PCM ha pedido una explicación de esta situación al Ministerio de Educación. Vamos a ver qué les dice. Lo que pasa es que el Ministerio de Educación está dando largadas, no responde fehacientemente qué es lo que va a hacer ante este atropello. ¿Y cuántas personas han sido despedidas? Han sido despedidas 32 bailarines formados por la misma escuela, formados por el mismo Estado para realizar esa labor, y eso es lo contradictorio. Una escuela que forma artistas, luego están desarrollando labores artísticas fomentando el folclore en jóvenes, en nuevos talentos, teniendo una calidad realmente de alto nivel, y de pronto
simplemente se les desecha. Y no había una explicación respecto al caso del por qué. Sí, hay explicaciones, pero que no, que son explicaciones que perfectamente el problema que se suscitó podría haberse resuelto si se tomaba acción en el debido momento. Era una falta de presupuesto pequeño, porque el Conjunto Nacional de Folclore tiene un presupuesto del Estado, pero faltaba una pequeña cantidad que era para cubrir un aumento que se le había hecho a una propina que se les daba. Eso, en su debido momento, gestionado en su momento ante el Ministerio, podía haberse solucionado, pero se dejó pasar y no se realizó esa gestión. Entonces, ¿podría considerarte, de acuerdo a la información que nos estás dando, que ha sido un despido motivada por razones presupuestales? ¿Podría argumentar eso también la Escuela Nacional? Claro, podría argumentar eso, cuestiones presupuestales. Sin embargo, el Ministerio mismo ha reconocido que de haberse hecho la gestión a tiempo, ese problema se hubiera solucionado. Pero y entonces, ¿cuál será la respuesta ahora? ¿Cuánto es el sueldo porque mucha gente puede pensar que las personas que trabajan en la Escuela Nacional María Arguedas son solamente bailarines? No, estamos hablando de personas que no solamente se han formado, sino que también imparten educación a través del folclore. Claro. ¿Cuánto es el sueldo que percibían para hablar de una cuestión presupuestal como una razón de despido? Claro, lo que pasa es que ellos recibían hasta el 2017 una propina de 500 soles. Uy. Una propina. Menos de un sueldo mínimo. Menos de un sueldo mínimo. Y en el 2018 se les aumentó 300 soles a cada uno. Qué terrible lo que nos comentas, Victoria. 800. Realmente nosotros como periodistas, comunicadores y la población en general sabemos que lo que menos se apoya en el Perú es la cultura. Efectivamente. Y los talentos. Efectivamente. Entonces, información que nos estás brindando realmente es lamentable que una persona que haya sido formada para impartir educación mediante el arte. El arte. Y fíjate, tan poco menos que un practicante, porque el gobierno hace unos meses solamente promulgaba leyes para poder pagarle a las prácticas preprofesionales 930 soles. Me dices que ganaban 500 soles. Y déjame decirte una cosa, el ministerio argumenta que no tiene que resolver mucho el asunto de los artistas porque ellos no imparten educación. No entienden en el ministerio que ellos imparten educación de otro modo. Presentarse ante un escenario y mostrar las manifestaciones de los pueblos, con eso enseñan mucho, no solamente divierten. Por supuesto. No solamente les hacen sentirse... Así es una forma de educación distinta y mucho más rica. Eso para algunos funcionarios de mando medio del ministerio no entra en su cabeza. Entonces dicen, no, es que el Conjunto Nacional de Folclore no educa. O sea, a lo mejor para ellos educación es solamente estar frente al aula. Así es. Entonces, a un grupo de personas. Nosotros, es la misma, solamente cambia la dinámica. Imagínate que la última presentación del Conjunto Nacional de Folclore ha sido en el Gran Teatro presentando Sarwa Tablas de Vida. Y en ese espectáculo, el espectador, te aseguro que ha salido con tantas enseñanzas respecto a la comunidad de Sarwa que se le va a quedar en su cabeza mucho tiempo y lo va a hacer reflexionar acerca de todo ese pueblo. ¿Eso no es enseñar? Por supuesto que sí. Pero es el ministerio, y educar. Yo no voy a generalizar que es el ministerio, son funcionarios de mando medio que no entienden lo que es una agrupación artística y el valor que tiene para la educación. Fíjate que lo que se está dando en los colegios, la violencia, ¿no es cierto? Estamos saturados de ver la violencia en cada colegio. Bullying, ¿Por qué no pensar que el arte es va una forma de prevenir, de mitigar toda esa frustración, toda esa violencia que traen esos niños y
esa es la labor del artista, esa es la labor que deberíamos hacer todos los que nos formamos para enseñar a los niños a hacerles llegar un poco de arte. Y es una tarea del Estado, es una Así tarea del es. Ministerio de Así Educación es. y el Ministerio de Fundamentalmente. Cultura, como bien lo indicas, Victoria, para poder lograr consensos y realmente darle el apoyo y el soporte que necesita también esos profesionales del folclore. No se puede dejar de lado y decir, no, educación es fomentarla solamente en un aula de una forma en la que ellos estructuralmente consideran que es educar. Fundamentalmente. Entonces, hagamos un llamado a la ministra de Educación. Sí, decías, efectivamente, a la ministra de Educación, al primer ministro y al premier Salvador Solari, a la ministra de Educación, Flor Pablo, para que tome en cuenta este pedido de las asociaciones, de los grupos folclóricos, porque ¿cuántos folcloristas hay a nivel nacional? ¿Cuántos estamos hablando? Creo que no se ha hecho un censo de cuántos grupos, pero son muchísimos que activan de manera sacrificada, ¿no? Porque hay muchísimo trabajo detrás de cada grupo, muchísimo trabajo. De hecho, este grupo que la escuela ha expulsado, por supuesto que tiene todavía muchísimo que decir, mucho para desarrollar, y está cohesionado, sabe del valor de su propuesta, porque es un grupo innovador en el mundo del folclore. Las puestas en escena que ellos han tenido durante 10 años han sido magníficamente recibidas por el público, entonces ellos van a continuar en esa tarea. Y lo hemos visto, hemos sido testigos presenciales con la inauguración y clausura en los Panamericanos, que ha sido todo un orgullo para el Perú, y de la misma manera debería ser asumida también por parte de las autoridades y los ministerios correspondientes. Muchísimas gracias, Victoria, por tu participación, nos has informado un poco más. Es un tema bastante extenso seguramente para hablar, no solamente de la problemática, sino de la realidad. Hoy día, celebramos un día importantísimo también, 22 de agosto, el Día Nacional del Folclore, pero con esta realidad que tú ya nos has podido informar. Muchas gracias por la entrevista. Seguramente nos vamos a poder ver. Claro que sí. Con ustedes, amigos, muchísimas gracias por su audiencia y nos estamos reencontrando seguramente el día de mañana. Muchas gracias. Familia es solo una palabra, pero significa muchas cosas. Familia significa Rocky y yo. Familia significan los pequeños traviesos. Familia significa todo, pero la familia nunca tiene suficiente tiempo. Encuentren un espacio donde puedan crear momentos únicos. Encuentren un espacio que los una, y cuando lo encuentren, valoren cada momento. Si te duelen las articulaciones, tenemos la solución para tu molestia, para tu dolor de rodilla, para tu dolor de columna lumbar, para el dolor de columna cervical, para el dolor de cadera. Tenemos la solución